mostrar una mesa de análisis con expertos sobre estos programas o estos planes que va a implementar Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, cuando pues ya sea el próximo presidente de México. Voces de expertos para analizar a detalle los puntos de vista y las proyecciones del nuevo gobierno en distintos rubros, así es que no se despegue en ningún momento de nosotros. Y una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador es mover 13 secretarías del gobierno federal a diferentes estados de la República. La primera secretaría en cambiar de sede sería la Secretaría de Educación Pública. Así lo confirmó Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación, quien informó que la SEP tendría sus oficinas centrales en Puebla. Veamos. Esto es un esfuerzo gradual. La migración hacia allá tiene que ser algo además programado presupuestalmente, programado laboralmente, cuáles son las funciones que se van y cuáles se quedan. No queremos que nadie se sienta nervioso, sino que va a ser gradual y a lo largo del sexenio. Entonces, digamos, yo voy a tener en Puebla, para poner el ejemplo, la primera oficina. Y precisamente una de las promesas que promovió Andrés Manuel López Obrador a lo largo de la campaña rumbo a la presidencia de la República fue el cambio de sede de las diferentes secretarías, Héctor, y aquí tenemos pues a dónde se irían estas secretarías de Estado. Todo un movimiento en el ajedrez nacional, Blanca, amigos, en donde desde el norte, el centro y en el sur estarían ocupadas por las principales secretarías de Estado en la República Mexicana: Chihuahua, en la Secretaría de Minería, Secretaría de Agricultura en Ciudad Obregón, Sonora, Recursos Forestales en Durango, la Comisión de Pesca en Mazatlán, Sinaloa. Estoy recorriendo la zona norte, y también Nacional Financiera, Guanajuato, por ejemplo. Exactamente, Héctor. Por ejemplo, en Veracruz estaría la CONAGUA, la Secretaría de Energía. En Tabasco, quien es uno de los principales estados de la República, pues que tiene auge este sector. También, por ejemplo, Sectur estaría en Chetumal, Quintana Roo. La Secretaría de Medio Ambiente se trasladaría a Yucatán. Sectur, por ejemplo, la Secretaría de Turismo en Chetumal, Quintana Roo, más hacia el sureste, la CFE en Chiapas, Petróleos Mexicanos, Ciudad del Carmen, Campeche. Exactamente, Héctor. Y la única que quedaría de planta aquí en la Ciudad de México sería las Secretarías de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como la Sedena y la Secretaría de Marina. Bien, damos la bienvenida a este estudio de Bitácora Política, La Transición, a Ricardo Martínez Rojas, socio director de La Vega y Martínez, a Andrés Ferráez, abogado y socio de Ferráez Benet, Segovia y Igartúa, abogados, y a Juan Carlos Cepeda, analista y socio de FWD Consultores. Bienvenidos los tres, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muy bien, comenzamos con lo que ustedes consideran que es positivo o no es positivo esta iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, de su gobierno, esta descentralización de dependencias. Comenzamos contigo, Ricardo. Pues gracias por la invitación. Bueno, pues mira, sí parece algo positivo el que podamos, como siempre se ha buscado, descentralizar las secretarías y lograr una mayor eficiencia y bajar el costo de esta ciudad que es terrible y las dificultades. Sin embargo, es justo decir que la ley federal burocrática establece algunos requisitos para poder llevarte las secretarías. La ley es clara que la decisión se tiene que justificar. Yo creo que el nuevo presidente encontrará elementos de justificación para poder mover a las secretarías. Sin embargo, el problema es el grupo de trabajadores. La ley es muy clara en el sentido de que el gobierno tendrá que pagarle al trabajador su traslado, su homenaje, y no solo el de él, sino el de toda su familia, de las personas que tiene en el primer grado, y ese es un costo que se tiene que considerar. El mover a todas estas personas va a incluir algunos costos adicionales, porque el trabajador de entrada, para poderse mover,
tiene que haber una obligación de hacerlo. En términos generales, el lugar de trabajo es una condición de trabajo. Sí. Algunos trabajadores podrían negarse y decir, oye, yo no me puedo ir, mi familia no puede. Claro. Y como no es una obligación del trabajador moverse, quizás tendría que haber algunos pagos indemnizatorios. Bien. Y a lo mejor hacer una pequeñísima distinción. La ley federal burocrática tiene dos clases de trabajadores. Los trabajadores de confianza, claro, que esos en materia burocrática no tienen estabilidad en el empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que el gobierno termina alguna gestión o les dice terminó tu nombramiento, no hay un pago indemnizatorio. Claro. O sea, todo lo que se considera funcionarios públicos que son de confianza, esos en cualquier momento el Estado mexicano les puede decir, se acabó tu nombramiento, bien, no te quieres ir, bye. Están los de base, claro, a los cuales sí tienen derecho o a reinstalarse o indemnizarse, pero si el gobierno les justifica por qué se está moviendo la dependencia, lo van a tener que hacer. Bien, gracias, Ricardo. Ese es tu primer acercamiento. Andrés Ferráez. En efecto, Ricardo, yo creo que tienes mucha razón. Yo creo que la centralización no ayuda para nada. O sea, yo creo que la centralización es un vicio que traemos desde hace muchísimos años y que en algún momento de nuestra historia lo tenemos que evitar, ¿no? Creo que genera muchos costos, que genera una inequidad importante, no genera una igualdad en todas las zonas del país que se necesita. Yo creo que la idea es magnífica. Tiene sus problemas, como los costos, como la manera de implementarse. Necesariamente tiene que hacer de manera paulativa, tiene los derechos laborales, tiene, digamos, una necesaria acercamiento a todos los trabajadores de plantearles el lugar a donde se van, toda la infraestructura que no está lista en muchos de los estados. Yo creo que este nuevo gobierno que está trabajando a marchas forzadas podría realizar algunos acuerdos con asociaciones públicos-privadas para poder tener esta infraestructura que se necesita para poder trasladar las secretarías, e incluso con acuerdos muy beneficiosos para el país en el futuro. Creo que en un principio puede generar un poco más de gastos, un poco de molestia, no necesariamente, pero a futuro es algo que tenemos que hacer. Hoy, mañana... ¿Se sabe más o menos el universo, el número de trabajadores totales que tendrían que moverse? ¿Ya ahí está esa estimación? Sería aproximadamente 1.5 millones de trabajadores y de familias, 5 millones de familias que estarían trasladándose a lo largo de la República Mexicana, que es la primera estimación. Así es, con 5 millones de personas, digamos, en la primera estimación. Así velos. Muy bien. Juan Carlos, ¿tú cómo entiendes este proceso? Yo creo que la parte administrativa es muy importante, pero la parte política y social funciona muy bien en este esquema. Lo bueno y lo malo, preguntabas tú, y voy a entrar por lo malo para dirimir un poco aquí los temas. La concentración de poder que se va a dar en este presidente que se ha venido discutiendo. Es decir, el llevar las secretarías a los estados va a tener otra vez, contrario a lo que se comenta, una centralización de las decisiones dependiendo otra vez del presidente de la República. Y dos, se está haciendo también un esquema de equilibrio de relaciones políticas con los gobernadores en cada una de las entidades. Esto es claro, es evidente que el gobierno federal tiene o requiere mayor influencia en las decisiones que se toman en los estados. Entonces, por la parte negativa, creo que la concentración de poder que se da en las cámaras, que se va a dar a nivel federal y presidencial, tiende un poco más a concentrar algunas decisiones en el Ejecutivo Federal. Lo positivo es que Andrés Manuel está inaugurando una nueva forma de hacer política, que no lo hizo Fox en la transición. Recordemos la transición en el año 2000, después con Calderón, siguieron las mismas formas políticas de relación con los estados, y creo que eso generó muchos problemas. Yo veo muy positivo que este gobierno esté inaugurando nuevas formas de hacer política. Y un tema bien importante, en campaña me tocó estar en diferentes estados con diferentes candidatos, y el ánimo social de esta iniciativa particularmente era muy alto. La gente sí está esperando que la equidad y el desarrollo llegue a las regiones que han sido olvidadas durante tantos años. Y es un mensaje muy claro. Andrés Manuel se ha caracterizado por dar mensajes muy claros, muy concretos a la gente. Y el mensaje que está dando con esta iniciativa es: el desarrollo debe ser equitativo en todas las regiones del país.
Y yo creo que ese mensaje es muy importante socialmente hablando. Partiendo de esto que dices, Juan Carlos, el principal objetivo que ha dicho precisamente la administración o la futura administración de Andrés Manuel López Obrador es precisamente el crecimiento parejo en los estados, no solamente del centro, sino en todos los estados de la República, por eso pues la descentralización de estas dependencias. Pero este crecimiento económico ¿se verá cuándo? ¿En los primeros momentos o tendremos que esperar casi hasta finales del sexenio cuando pues ya empecemos a ver estos resultados? Porque además también hay que decirlo, podría haber desintegración de familias, porque hay muchas familias que el papá sí trabaja en el gobierno federal, la mamá en una empresa privada, por ejemplo, y los hijos están estudiando, no sé, la universidad o la primaria. También quiero preguntarles, ¿hay esta infraestructura en salud, en educación, en otros estados de la República para poderse llevar a todas estas familias? Comienzo contigo. Inicialmente, yo creo que sí va a haber retos grandes que resolver. Efectivamente, se van a generar problemas en la movilidad. Creo que los estados sí requieren infraestructura. Muchos de los estados, este tipo de proyectos les va a ayudar a desarrollar la infraestructura. ¿Cuándo? Tiene que ser gradual. Pero en términos de comunicación política hay un término que se llama quick wins, que son acciones inmediatas que se tienen que ver muy rápido por la gente. Claro. Entonces, creo que algunas dependencias, por ahí decían que por lo pronto 2 dependencias de manera inmediata, Sí. Sí. La entrando al Secretaría de gobierno. Educación Pública a Puebla. Así es, y la de Turismo a Quintana Roo. Por lo pronto esas 2 de manera inmediata se iban a empezar a hacer los procesos y los trámites legales y administrativos. Tienen que empezar a demostrar que esta propuesta funciona, porque si no lo demuestran muy rápido, el ánimo se empieza a caer. Bien. Claro. Oye, a lo mejor ahí señalar que todos estos trabajadores que se moverían pertenecen al ISSSTE. Y entonces el ISSSTE sí es una organización nacional que Claro. tiene, en todos los municipios tiene una representación. Creo que incluso fortalecería al ISSSTE el hecho de que tenga más personas a quien atender. Claro, será redistribuir, pero finalmente en materia de seguridad social y médica, creo que con el ISSSTE tendríamos la capacidad de poderle dar a todas estas personas que se muevan la seguridad social, que es básica, ¿no? Y la médica, que eso me parece importante. 2 temas se platicaron. Uno, infraestructura. Yo creo que no va a haber. Incluso el ISSSTE, pues claramente no tiene hospitales ni manera de atender. En un principio no va a haber, pero qué bueno que ahora haya, porque hoy hay ISSSTE que no funciona bien, digamos. Todo el ISSSTE que funciona adecuadamente está en la Ciudad de México. Esta centralización tampoco ayuda a esas personas. Es decir, queremos hacer un desarrollo equitativo, igualitario con todo el país. Y el segundo tema es si hay una forma nueva de hacer política, como bien decía Juan Carlos, que a mí me parece correcta, ¿no? Que puedes cuestionar o no esta centralización del poder que está haciendo, pero lo que hemos visto es que no funcionan estos gobernadores absolutos, casi virreyes de una situación, y que tener un secretario de Estado en su mismo territorio al final, que no lo hemos analizado a fondo, es un tema que no hemos analizado, digamos. ¿Va a equilibrar el poder? Al final va a equilibrar el poder, o sea, al final está, pues no sé, el secretario de Turismo con el gobernador de Quintana Roo. O concentrar el poder, ¿no? O concentrar el poder. Depende de la manera en cómo se vea. Pero al final con los gobernadores, que es lo que hoy sabemos que no ha funcionado, ¿no? O sea, hoy creo que sí tenemos un gobierno que la gente votó para acceder a un cambio. Estos gobernadores ya no van a ser virreyes. O sea, estos gobernadores van a tener un secretario que les haga un poco de contrapeso político, más los coordinadores, como bien mencionaba Juan Carlos, que creo que eso ayuda. Muy bien. No perjudica. Muy bien, tenemos que hacer una pausa mientras nosotros estaremos con usted después de esta, platicando con Ricardo Martínez, Andrés Ferrayz y Juan Carlos Cepeda. Bitácora Política de la Transición, no se despegue de nosotros, es breve. Volvemos.
Continuamos con nuestro programa especial Bitácora Política en la Transición, revisando, analizando los temas finos de los proyectos, de las iniciativas del nuevo gobierno que está por entrar antes de que termine el año. El gobierno del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión tiene que ver con la descentralización de dependencias federales, los pros y los contras. Y para esto estamos platicando con Ricardo Martínez, Andrés Ferrayz y Juan Carlos Cepeda. La pregunta para los tres es: si bien hemos observado los pros y los contras en materia de infraestructura, capital humano, algunas de las entidades donde habrían de llegar estos nuevos huéspedes de distintas entidades han considerado, bueno, a nosotros cuando nos pidieron la opinión, cuando nos pidieron la posibilidad, si es que queríamos o no recibir tanta gente, dependiendo de las entidades. En materia global, dirán los expertos que eso conviene, detona, equilibra, ¿no?, en las distintas partes de la República Mexicana. Pero, ¿y los ciudadanos? ¿Qué piensas, Ricardo? A ver, a mí me parece que la idea estaba guardada hace muchos años. Desde hace muchos años se planteaba el tratar de ir a sacar las secretarías. Yo creo que es una posición valiente de López Obrador. Y acuérdense que pues nuestro gobierno es federal. En realidad las facultades de mover a las secretarías son totalmente del presidente de la República. Entonces, no tiene por qué pedir permiso. Y a mí me parece que esto hay que mezclarlo con la idea que tiene el propio López Obrador de controlar el gasto de los salarios. Él mismo propone bajar su salario. Quiero hacer una precisión importante. Sí. Para lo que es salarios de los trabajadores y tanto de los funcionarios del gobierno, el gobierno federal tiene la facultad de anualmente fijar los salarios. Y dice, lo único que dice es que en el periodo fijado no los puedo bajar. Si ya dije que el señor presidente va a ganar 106,000 pesos, no se los puedo bajar a medio ejercicio, pero sí puede estar variando. ¿Qué es lo que está buscando? Que en el momento en que traslade cualquier secretaría a otro estado, los costos son normalmente más baratos. Quizás Cancún y esas ciudades caras, no te vas a ir ahí. Pero si tú buscas que vas a relocalizar a los trabajadores, con el salario que les puedas bajar un poco o con el mismo salario, van a tener un mejor nivel de vida. Entonces, me parece que hay un equilibrio en dos cosas. Quitas el alto costo de la Ciudad de México, sí, te vas a lugares más baratos y eso les va a rendir mejor sus salarios. Porque la propuesta clarísima que está haciendo López Obrador de bajar los salarios, mucha gente se espanta y dice, claro, oye, ¿pero por qué? Vivo en una ciudad carísima, claro, y todavía me vas a bajar el salario, vas a perder talento, que esa es una parte que tiene que cuidar mucho. A la hora que mueva la gente, que no perdamos hay gente muy talentosa en el gobierno mexicano, a muchos niveles que no los puedes perder. Entonces quizás esta combinación de moverlos con bajar el salario puede ser una combinación que bien vendida va a requerir mucho trabajo de comunicación con todos los trabajadores, pero a mí me parece que es una cuestión muy bien intencionada, muy bien pensada. Todos nos quejamos de esta ciudad, casi a cualquiera que nos diga, va a bajar entonces. Casi a cualquier persona que le digas, oye, ¿te vas a vivir a otro lado? Dice, sí, con tal de salirse de este lugar donde te estás ahogando. De acuerdo. Y si a eso te dicen, voy a tener el puesto asegurado, voy a tener a lo mejor un salario un poco mejor, pero me va a alcanzar más, yo creo que la medida es valiente, es oportuna, pero la tiene que manejar con mucha delicadeza, si no se le pueden incluso revertir con los sindicatos de la federación, ¿no? Es importante, gracias Ricardo. Andrés, ¿tú cómo lo ves desde este punto de vista? Y sobre todo la pregunta es, si hoy todo indica que sí se puede, ¿por qué antes no, aunque tenían el proyecto otros gobiernos, por qué no? ¿Era un tema de voluntad política, simplemente era demasiado movimiento? ¿Qué piensas? Mira, yo creo que es demasiado movimiento. O sea, yo creo que el reto es enorme. Que es más, sí, el trabajo es el mismo. Sí, aquí claro, el punto es que la iniciativa y los pantalones. La voluntad política es clara. Yo creo que hoy tenemos un presidente incansable que no deja de trabajar, que quiere generar esta equidad. También la propuesta de reducir solo a 3 secretarías, 3 subsecretarías, cada secretaría de Estado, también me parece a mí que va a ser
sí va a lograr los ahorros que tanto prometió, ¿no? Creo que no necesariamente eso va a ser más ineficaz el gobierno. Y ahora, este tema yo creo que, como bien decía Ricardo, sí te va a generar mejor sueldo y mayor calidad de vida. No vas a tener que estar 3 horas en el tráfico todos los días, que necesariamente te vuelve también más ineficiente, De acuerdo. queramos o no, para todos los trabajadores de base. Difícilmente se va a lograr cambiar todas las dependencias. Hacíamos un monto económico que se prevé más o menos 125,000 millones de pesos para la construcción, equipos, sistemas inmobiliarios y mudanzas de las 31 dependencias. 125,000 millones de pesos, que no necesariamente tienen que salir del presupuesto federal. Por eso decía, tiene que buscar también alianzas público-privadas donde los capitales privados, ya están las fibras, ya están todos los fondos de inversión, de alguna manera provean este tipo de infraestructura. Hay en la Ciudad de México, se han hecho algunas cosas que se llaman CETRAMS, algunos experimentos de ese tipo, y en el mundo, en donde, por ejemplo, el Estado pone el terreno, al terreno se le construye y se queda con la persona privada de que va a invertir, no sé, 40, 50 años, y después de esos 40, 50 años que le va a pagar una renta forzosa, se va a pasar otra vez al Estado. Una solución así, donde no tendrías que gastar 125,000 millones de pesos y te proveería la infraestructura necesaria para poder cambiar estas dependencias, yo creo que ayudaría mucho, ¿no? Muy bien. Juan. Preguntabas tú si había escuchado a los ciudadanos o dónde estaban estos ciudadanos. Sí. Yo creo que una de las características de Andrés Manuel, que la demostró no solo en campaña, sino en los últimos años, ha sido la de escuchar. Y al escuchar a los ciudadanos, traducir eso en propuestas concretas, muy fáciles de entender y de traducir. Creo que la respuesta a mucho de lo que escuchó en las regiones del país es este tipo de propuestas, es decir, cómo movilizar, cómo hacer más equilibrado el desarrollo del país. Tú preguntabas algo bien interesante, ¿por qué no lo habían hecho antes? Yo creo que no se atrevían a llevar a cabo un proyecto de tal magnitud en el que evidentemente puede tener muchos beneficios, pero también va a tener grandes retos que ya los mencionaron Costos aquí. políticos. Y costos políticos y sociales también. Claro. A la larga, creo que va a ser una muy buena propuesta si se instrumenta bien. El ánimo social, de verdad, es bien interesante cuando vas a los estados. Más de 5 o 6 estados me tocó estar en ciudades donde se decía, oye, es importante que el presidente piense en nosotros, porque no pensaban en nosotros. El gobernador instruía, decidía, pero no estaban pensando en nosotros. La gente no se sentía interpelada por el presidente directamente. Con este tipo de acciones, la verdad es que el ánimo social creo que está en un muy buen punto para llevar a cabo un reto de este tamaño. Muy bien, para Claro. cerrar. Y yo quiero preguntarles, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con aquellas personas que se concentraban exactamente aquí en la Ciudad de México? Porque aquí estaban pues todas las secretarías, o en este momento están todas las secretarías de Estado, y que de repente, por ejemplo, yo tenga que hacer un trámite como, pues no sé, como el sector ganadero o como empresario ganadero, y ya no tengo que venir a la Ciudad de México, ya tengo que trasladarme a otro estado de la República. ¿Pensó también en eso Andrés Manuel? Tienen un minuto los tres. Yo creo que sí, la tecnología ayuda. Hablábamos, de hecho, hace un momento del tema de transparencia. Es decir, muchos de estos trámites, la concentración hace que sean Más lentos. nichos de corrupción. Claro. Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista positivo, esto va a ayudar a transparentar, a generar sistemas y sobre todo a generar mayor transparencia para la Para que la ciudadanía. gente no se tenga que ir a los estados de la República a hacer sus trámites. Exactamente. Un poco la crítica era también cómo vas a generar esta intercomunicación entre Exactamente. secretarías. Como si esta comunicación necesariamente hoy se tenga que hacer de manera personal. Sí, claro. Pues, Con ¿qué vas a fax. tratar que no claro. puedes tratarlo en una videoconferencia? Totalmente. Es un poco lo que decíamos. Claro que lo puedes. Eso sería puede también ser. un paso al futuro. Yo también. Bueno, pues ya estamos, ¿no? Ya Inmersos. estamos, pero pocos lo implementamos. Hace unos minutos hablábamos del home office y yo iba más lejos, el bed office, que es el que yo hago. Es que la verdad, ¿Cuál es hoy ese? estás en tu cama y desde ahí. Desde ahí trabajas. Entonces, Desde no de ahí mal- puedes no de mandar malos muchas consejos, Ricardo. Pero ustedes no pueden, dependencias. ustedes tienen que estar en su estudio. Pero la verdad de las cosas es que la tecnología hoy debe de funcionar para toda esa tramitología. Tenemos que ser mucho más eficientes. Eficientes. Yo le voy a decir un ejemplo. Hace 20 años se fue el FIRA, que es el Fondo Agropecuario, que estaba en la Ciudad de México, Ajá. que concentraba muchísimo poder, se fue a Morelia. Exacto. Yo tengo a mis primos trabajando ahí. Ha crecido el organismo, da más créditos y no pasó nada. Yo creo que es un atrevimiento muy interesante porque nos permite, hoy tecnológicamente podemos hacer cualquier trámite y va a quitar corrupción. Cuando tú llenas la forma y te la contestan vía electrónica, Sí, no va a haber claro. el que te diga, échame para acá. Exactamente. Entonces, tenemos que ser más eficientes. Creo que eso va a ayudar y va a ayudar a que López Obrador tenga que necesariamente visitar con otros propósitos a todos los estados donde van a estar sus funcionarios.
A López Obrador le gusta viajar, ya lo demostró que recorrió el país íntegro y eso me parece que le va a dar cercanía, lo que decías acertadamente, Claro. con todo el país. ¿Hay ejemplos exitosos en el mundo, perdón, sobre esta iniciativa? Pues ya puse el de Michoacán, el TIR es un éxito, te lo juro. Pero en el mundo hay... Mis primos se fueron felices y ahora viven más felices ya hace 20 años. Pues claro. En países europeos hay Exacto. ejemplos exitosos, por ejemplo, en Londres es uno de ellos. ¿El tiempo nos alcanza para poder descentralizar todo lo que queremos? Tenemos 6 años. 6 años. ¿Qué piensan? ¿Sí? Sí o no, ¿no? Yo creo que Andrés. la tarea sí es muy compleja. O sea, yo creo que sí es titánica la chamba, pero con que logremos 5, Digo, si No, ¿cómo 5? 10, De 13, No, 31. Andrés, Si logramos ¿cómo 15, crees? o sea, No, bueno. lo que quiero decir Estamos es... pensando a 6 años, pensando en que se trabaja de lunes a sábado, no, claro. Tienes 8 o 10 5 por horas. año, 6 No, por no, año. pero tienen que considerar que hay que construir una infraestructura. La infraestructura no es solo un lugar para trabajar. O sea, no le Pero vas a ya decir, están los inmuebles. vénganse, vámonos no es en Israel caravana en su aquí a fundación, Jalisco, ¿no? ¿eh? Este no es Israel en su fundación, ya están los edificios, ya hay gente trabajando, ya están... Tlaxcala. Todo cultura se va a Tlaxcala. Digo, estoy poniendo un ejemplo. Tlaxcala tiene un edificio, o sea, ya tiene todas las viviendas para Claro, el sector tener... inmobiliario Pero no vas a tendría trasladar ahí- un millón de con todo, personas. pues sí vas a trasladar, Yo creo 500,000 que con tu familia, detona muy bien. escuelas. Detona muy bien, porque si tú vas vas luego a lugares muy chiquitos y ya ves un muy buen edificio, Sí. Claro. va a detonar en tu área la inmobiliario. Y eso es muy bueno para también le México. pregunto. Yo creo que el proceso va a ser más importante que el resultado. Es decir, lo que genere esta iniciativa va a superar por mucho el que al final digamos llegamos o no al número. Muy bien. Ricardo, Andrés, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Fue de verdad constructivo todo lo que hemos mencionado. Gracias por sus conocimientos y comentarios. Y con esto nos despedimos, Blanca. Exactamente, gracias por estar con nosotros. Esto es Bitácora Política, La Transición. Lo vemos el próximo martes con otro tema referente pues a estos